Estamos en 3, 2, 1, en vivo. Bien, muy buenas noches, ya estamos en vivo, muy buenas noches, hoy viernes 29 de enero del año 2021, llegamos con otra transmisión en vivo para desarrollar el siguiente curso que estamos apreciando ya en pantalla, así que para los que llegan por primera vez, bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, donde venimos realizando cursos de lunes a viernes, cursos en vivo en las diferentes áreas, ¿ya? Y el día de hoy nos toca pues un curso relacionado al tema de obras, como estamos apreciando en pantalla, APP, las asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Y tenemos a nuestro especialista, el ingeniero Rolly Congachi Guamaní, el cual ya pues estamos conectados y en breve vamos a darle pase para que nos pueda comentar acerca del desarrollo del curso y la importancia también del mismo, ¿no? El ingeniero Rolly cuenta pues con más de 15 años de experiencia en todo lo que es obras, ¿no? Residencia, valorización, liquidación, también en temas de contrataciones, cursos de Invierte P. Así que el día de hoy nos va a estar capacitando y sobre todo actualizando en el curso de APP y obras por impuestos, ¿ya? Así que los invitamos también para que puedan comentar desde qué ciudad nos están visitando el día de hoy, desde qué departamento nos visitan. Estamos llegando ya a fin de mes, sin embargo nosotros continuamos con las capacitaciones, ¿no? Así que comente por favor desde qué ciudad nos visitan para los saludos también correspondientes. Por otro lado, acerca de la certificación, nos han estado también preguntando cómo es el procedimiento para poder certificarse en el curso del día de hoy. Es muy sencillo. Ahí en la parte inferior izquierda tenemos el número de WhatsApp para que puedan escribir y de esta manera solicitar la certificación el día de hoy. ¿Ya? Así que bienvenidos una vez más. Compartan la transmisión, etiqueten a sus amigos, etiqueten a sus colegas también, regalen información. De esta manera estaremos generando también una mejor sociedad. Bueno,
Entonces, sin más, ahí mientras van ya comentando, Martín Garone justo ahí está, desde Ayacucho también se conecta desde la bella Huamanga. Saludos también y bueno, sigan comentando para los saludos correspondientes. Hoy estaremos hasta las 8:30 de la noche, ¿ya? Así que muy atentos para el desarrollo del curso. Y si desean ver más cursos también de obras, tenemos cursos aquí en la página web, ¿no? Cursos que ya están grabados, así que pueden ingresar también, ¿ya? Bien, ingeniero Rolly, muy buenas noches. Nos volvemos a conectar una vez más, siempre contando con su presencia en cursos de obras de su especialidad. Coméntenos, por favor, ingeniero, acerca de la importancia del curso para quienes está dirigido también el tema del día de hoy. Bueno, en principio, muy buenas noches a ENCAP y a todas las personas y profesionales que nos están escuchando por este medio. El curso de Asociaciones Públicas Privadas y Obras por Impuestos es muy importante hablar, pero es un tema muy amplio. Pero en esta oportunidad vamos a dar algunos tips en qué sectores de nuestra región, a nivel de nuestro país, se vienen implementando, se vienen empleando para poder mejorar las infraestructuras, tanto en las obras de instituciones o en obras de edificación, en obras viales, obras de saneamiento, obras de electrificación, irrigación, que efectivamente vienen siendo ya implementados o asumidos por empresas que efectivamente en nuestro país se encuentran contribuyendo de alguna u otra manera en el desarrollo y la ejecución de proyectos en el menor plazo posible a efectos de satisfacer las distintas necesidades que tiene nuestra población a nivel de nuestro territorio nacional. Estas obras efectivamente son ejecutadas por empresas privadas y administradas durante un tiempo de duración de la operación y mantenimiento de las infraestructuras que van a construir y efectivamente de alguna u otra manera la mejora y mantenimiento en el tiempo de las infraestructuras ejecutadas por las empresas privadas que efectivamente son de manera eficiente toda vez que son administrados o se van a administrar de manera adecuada. Es decir, que lógicamente a nivel de nuestro país, casi en el norte de nuestro querido país, se vienen implementando, ya sea en mayor proporción en las ciudades de Ancash, en las ciudades de Trujillo, en La Libertad, en lo que es la parte de Piura, y en gran mayoría del norte del país, y así en la parte también sur-este de nuestro país, como en Cajamarca y en otras ciudades. Y en menor, también aplicación de obras por impuesto en otras ciudades que efectivamente todavía no están acostumbrados a ejecutar o no se arriesgan nuestras entidades públicas a través de gobiernos regionales a efectos de implementar estas obras para el desarrollo de nuestro país, que lógicamente se ejecutan todas las obras por las empresas privadas enmarcado dentro de los documentos de gestión de cada entidad que pueda tener y enmarcado dentro del reglamento de la ley de contratación del Estado y su reglamento. Es decir, solamente el término efectivamente se ejecutan con los recursos de los entes privados y la operación por los entes privados y a consecuencia de esta la mejora de calidad de operación en el proyecto en su tiempo de vida útil. Entonces es muy importante enmarcar este tema. Como decía en un inicio, tenemos que tener bastante cuidado al momento de aplicar y hacer las gestiones adecuadas, que también va a estar sujeto a acciones de control que posteriormente vamos a hablar
no está ajeno a lo que normalmente y comúnmente todas las obras ejecutadas, ¿no?, por el Estado siempre están enmarcadas dentro del margen de la ley que regula nuestro Estado peruano. Genial, ingeniero Rolly, muchas gracias. Así que vamos a dar inicio. Ahí están los saludos desde Juliaca también, desde Huancavelica, desde Huancayo, desde Cucho, desde Huacho. También se están conectando el día de hoy. Listo, ingeniero Rolly. Entonces, ahí está, ya está habilitada la opción para que pueda compartir las láminas del día de hoy. A ver, ajá, genial. A Listo, ver, ingeniero. muy Ahí se buenas puede apreciar. noches a cada de las personas y los profesionales que efectivamente nos están escuchando a nivel de nuestro territorio nacional. En principio, hablar del tema es un tema muy amplio dentro de nuestro exposición, pero es de conocimiento tratar asuntos muy importantes. ¿Cuál es la importancia de las APPs o de las asociaciones públicas privadas y de las obras por impuesto? En ese sentido, primeramente vamos a hablar del contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido importante de las asociaciones privadas, ¿no?, que vamos a tener? Conceptos generales que efectivamente tenemos que tomar dentro del margen de la ley, por qué norma o marco normativo está regulado esto y las cuantas APP en números o en cantidad, fin o el desarrollo de este proyecto. Y como segunda parte vamos a tener que efectivamente las obras por impuesto, que generalmente va a estar en qué va a consistir, cuál es la política que se viene empleando a nivel de nuestro país, cuáles son los aspectos normativos y cuáles son los procedimientos a implementar. A ver, vamos a retomar la conexión. Un momento, por favor, con el ingeniero Rolly con H. Parece que por un tema a veces de conexión, ¿no? Entonces, no se preocupen, en breve nos conectamos. Ya, así que sigan comentando, por favor. Ahora mismo nos conectamos. Ahora mismo nos conectamos con el ingeniero Rolly Congachi para el desarrollo del curso. Ya, así que un momento, por favor, para nuevamente retomar la transmisión del día de hoy. Hoy estaremos hasta las 8:30 de la noche. Así que en breve nos volvemos a conectar.
Bien, ya estamos conectados nuevamente con el ingeniero Rolly. A ver, ingeniero, si pudiera volver a compartir nuevamente las láminas. Ya, Bueno, ahora sí, listo, ingeniero. entonces, como antes decía, ¿cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Que nos enmarca o los mecanismos para la ejecución de las infraestructuras públicas y provisión de servicios a nivel público. Entonces, decíamos que existen diversos mecanismos para el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, hablamos como contratos de obras públicas, que son la ley, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, que en este también nos habla de obras por impuesto, ¿no? Que efectivamente posteriormente vamos a tratar el tema, pero vamos a ver, vamos a avanzar rápidamente. Y obras por administración directa, como contratos de llave en mano, de acuerdo a la ley de contratación del Estado, asociaciones públicas privadas a través de la APPs y proyectos en activos o proyectos activos. En estas condiciones, vamos a poner cuáles son los mecanismos y las brechas que distribuyen en el cierre de la brecha de la infraestructura a nivel de las APPs. Entonces, nosotros hemos determinado un ranking, ¿no? Que efectivamente tenemos ya identificado a nivel de nuestro, ¿no? A nivel de nuestro, ¿no? De las obras de las asociaciones privadas. En estas se tienen identificado casi al año 2020, hasta el 13 de enero del 2021, efectivamente tenemos 55 proyectos, casi más de 845 millones que se viene invirtiendo por esta modalidad. Es decir, se viene invirtiendo a través de las asociaciones privadas públicas, no en lo que es la parte de la construcción de infraestructuras en el sector de educación por más de 373 millones y actualmente se encuentran en ejecución 16 proyectos aproximadamente a nivel de nuestro territorio nacional. Asimismo, tenemos también lo que son, ¿no? Lo que es la parte de orden público o de seguridad. Tenemos una inversión de casi 70 millones y a la fecha tienen 9 proyectos que se vienen implementando. Asimismo, tenemos en el deporte, ¿no? Ya sean construcciones, ¿no? De gras sintéticos, construcciones de estadios y entre otras consideraciones, el Estado viene invirtiendo a través de las APPs 42 millones. Asimismo, también tenemos en sector salud, tenemos 56 millones de soles que se vienen invirtiendo a través de 2 proyectos. Energía, que es la parte de electrificación, 121 millones de soles. Transporte, 114 millones de soles, que efectivamente como mantenimiento, construcción de obras viales, ¿no? Y entre otros, para satisfacer la necesidad o mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, entre otros que efectivamente podemos enumerar como un proyecto aproximadamente con un costo de 70 millones de soles. ¿Esto qué significa? Significa que a nivel de indicadores tenemos, a nivel de nuestro territorio nacional, casi 89, ¿no? Infraestructuras que se vienen ejecutando. Infraestructuras de transporte, como la calidad en la infraestructura general, calidad de carreteras y entre otras condiciones que podemos apreciar en el siguiente gráfico. En sí vamos a entrar al tema de fondo, ¿no? Que es de nuestro interés y del tema de las acciones o conocemos como APP o que efectivamente se viene invirtiendo el sector privado a nivel de nuestro territorio. Cuando hablamos de APP,
o asociaciones públicas privadas que se vienen invirtiendo. Hablamos de que si en nuestro país hemos definido como un término general, ¿no?, de las asociaciones públicas privadas, pero en nuestro medio o a nivel de otros países, el concepto efectivamente nosotros tratamos o determinamos o a nivel de nuestro territorio nacional o a través de las entidades públicas definimos de una manera, que efectivamente esta definición no es la, como la adecuada, podemos decir, pero en otros países, debiendo esto en varios sectores variar los términos en los distintos países que se viene implementando. Asimismo, de acuerdo con el Banco Mundial, una APP se puede definir, o sea, un acuerdo como un convenio, un contrato a largo plazo entre una parte privada y la entidad pública. ¿Para qué? Para brindar un activo o un servicio público en el que la parte privada asume un riesgo importante y responsabilidad de la gestión y la remuneración que está vinculado al desempeño. ¿Qué quiere decir? Que las acciones privadas invierten su propio recurso y mediante esa inversión de ese recurso efectivamente recupera, ¿no?, con los gastos, con las tarifas, con los cobros. Por ejemplo, podemos hablar lógicamente un poquito hablando de lo que es obras por impuesto, como lo que es la cobra de tarifas, cobra de peajes, y efectivamente esto se mantiene en el tiempo y se subvenciona y recupera en el tiempo. Efectivamente, esta inversión no solamente se puede recuperar en 2, 3 años. Estamos hablando un promedio de 40, 50 a 60 años que va a operar a responsabilidad de este ente privado la administración, que efectivamente va a estar regulado, va a estar de repente enmarcado, teniendo en consideración cuáles son los riesgos y contras que pueden asumir esta asociación privada al momento de la ejecución de la obra. En muchas ocasiones decimos, oiga, la empresa privada viene invirtiendo en una infraestructura vial, por decir en transporte, pero esa inversión, esta entidad recupera en el tiempo, 40 a 60 años, que efectivamente va a estar administrado, va a estar regulado, pero con la única intención de que la infraestructura ejecutada por el sector, por este ente privado, se va a mantener en buenas condiciones o en condiciones muy óptimas, ¿no?, a efectos de que la población beneficiaria pueden tener la mejor calidad de servicio. Es decir, este recurso que va a invertir va a recuperar en el tiempo, con nuestros propios recursos, con nuestras propias tasas que nosotros como ciudadanos o como pobladores debemos pagar. Pero de existir con todo lo que pueda existir riesgos en el tiempo, ¿no? Entonces, asimismo, vamos a poner según el marco normativo, ¿no?, del peruano, el decreto legislativo, la 1224, actualmente cada día en el año 2018, en el 2019, viene modificando a través del texto único ordenado, que vamos a ver más adelante. Asimismo, ¿cuál sería la modalidad de participación de la inversión pública en la que se incorpora experiencias, conocimientos, que efectivamente traen nuevas tecnologías, nuevas experiencias, nuevas, a efectos de que en nuestro país podamos nosotros tener mejor servicio, mejor calidad de servicio de infraestructura o transporte en nuestro territorio nacional. Asimismo, existen varias características
en las asociaciones privadas. Vamos a ver que efectivamente, cuando van a ejecutarse obras en las asociaciones públicas privadas, efectivamente vamos a hablar de, presentan elevados montos de inversión. Hablamos, efectivamente los costos van a ser bastante elevadísimos, que este costo en el tiempo va a recuperar esta empresa privada que ha invertido en la construcción de una infraestructura en nuestro medio. Por decir, por ejemplo, IRSA Sur es una empresa del norte del Perú, ha invertido, por ejemplo, en la construcción de una vía, ¿no? En lo que es la parte en el año 2005, que actualmente están administrando casi toda la ruta o toda la vía del norte del Perú, en los tramos 2 y 3 y 4, efectivamente se ha invertido más de 964 millones de dólares en junio de 2005 y actualmente vienen operando el mantenimiento y el cobro, ¿no? En las tarifas, en lo que es la parte de los peajes correspondientes, pero con la condición óptima y mejora y duradero de esta infraestructura en el tiempo. Muchas veces ponemos un paréntesis, ¿no? Muchas veces el Estado ejecuta proyectos de inversión pública con un periodo de tiempo de 0 a 20 años, 0 a 10 años, y en el tiempo de 0 a 10 o 0 a 20 ya necesita ser modificado, necesita ser demolido, ¿no? Que efectivamente el costo a largo plazo, esta infraestructura que puede emplear el Estado genera mayor costo. Por eso estos proyectos, ¿no? De las APP, de las asociaciones públicas privadas, efectivamente resultan muy elevados. Asimismo tenemos, por ejemplo, la red vial número 4, ¿no? El norte del país. Ha existido una elevada inversión, más de 370 millones de soles. Podemos hablar, por ejemplo, del terminal norte multipropósito, ¿no? Más o menos estamos hablando de 883 millones de dólares de inversión en el periodo 2000. Y efectivamente esto está administrado por la empresa privada, que en el tiempo, efectivamente el Estado, ¿no? Ha firmado algunos convenios o contratos a efectos de que esta empresa privada regule, administre y recupere los recursos que en el tiempo, ¿no? Hayan invertido y efectivamente en el tiempo van a tener cierta utilidad. Muchas veces el Estado a las empresas privadas en estas condiciones le dan periodos de gracia, ¿no? ¿Y hasta qué? Hasta que estas empresas recuperen sus recursos, y cuando recuperen, cuando tengan utilidad en el tiempo, recién el Estado, ¿no? Hace el cobro o el aporte correspondiente hacia el Estado. Podemos decir, a través de fideicomisos que puedan subvencionar eso de alguna otra manera para la inversión pública, ¿no? De proyectos que se pueden ejecutar en nuestro medio. Asimismo, de bandas, ¿no? De energía eléctrica de 1.1710, ¿no? Que se ha invertido en el norte del Perú casi más de 1.202 millones de dólares en esta inversión. Asimismo, la línea de metro de Lima y Callao. Esta inversión, efectivamente, en marzo del 2014. Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿no? ¿Qué buena obra? Efectivamente, es buena obra. Es la mejora. Pero en el tiempo, esta inversión que se ha hecho a través de las asociaciones públicas privadas, efectivamente nos va a generar, ¿qué cosa? ¿No? Tienen un periodo de recupero de 40 a 60 años. Que el Estado nada, que lógicamente va a contribuir a través de impuestos regulados, y efectivamente esto va
marcar de alguna otra manera el gasto a través de metro. Asimismo como el gasoducto del sur. Es una obra también ejecutado por este, que efectivamente a la fecha vienen administrando el mantenimiento y la operación a través de empresas privadas, que de alguna u otra manera vienen generando, y a razón de eso, nuestros costos, ¿no? Son elevados, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, actualmente, ¿no? El incremento de las tarifas de gas. Lógicamente, con esta pandemia ha generado un incremento, el cuidado, el plan de vigilancia de control a través del COVID, y lógicamente esto ha incrementado para que puedan tener el personal que opera, ¿no? Toda la seguridad necesaria, y este es subvencionado por cada uno de los ciudadanos como por cada uno de los otros, a efecto de que ésta pueda tener un periodo duradero en el tiempo. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos, no? ¿Por qué estas obras de asociaciones de las APPs son más elevados? Efectivamente, ellos tienen un periodo, ¿no? Que en el tiempo pues, se va a recuperar la inversión que efectivamente han invertido. ¿Le ha costado de alguna otra manera alguna inversión al Estado? No. Entonces, es decir, que estos proyectos simplemente se mantienen con inversión privada y lógicamente de recupero de alguna otra manera a través de Cano y entre otras consideraciones deposita, o de las regalías o de los usos o de las servidumbres de paso, entre otras, solamente paga el Estado, podemos decir un monto mínimo que efectivamente en el tiempo nos puede afectar. Vamos a avanzar bastante porque ya, mira, ya estamos casi 40 minutos. Nos quedan simplemente un promedio casi de 30, 40 minutos. Entonces, las principales características de las APPs. 2. Se dan mediante contratos a largo plazo. Nosotros no estamos hablando de contratos de largo plazo. En muchas ocasiones, ¿qué hace? El Estado peruano ejecuta una obra, por ejemplo, un asfaltado de una vía de transporte. Culmina la obra y eso empieza a sesionar para 20, 30, 40 años para que pueda hacer el mantenimiento y operación de esa infraestructura, que de alguna u otra manera nosotros como ciudadanos o nosotros que somos del territorio nacional tenemos buena calidad de servicio. De repente, cuando hablamos de transportes, ¿por qué hablo bastante de transportes? Efectivamente están concesionados casi todas las rutas del norte del Perú, concesionados por otras empresas como ICSA, IRSA y entre otras empresas. Que efectivamente el Estado le da contratos, ¿no? Privilegiados, le puedo decir, sí, 30, no 40, a 60 años. Plazo promedio de proyectos adjudicados por inversión, ¿no? Un plazo promedio mínimo 22 años, que algunos tienen pues 30, 40, 50, 60 años. Otorgamiento de la previsibilidad presupuestal obliga a las entidades públicas a presupuestar gastos por operación y mantenimiento. Los compromisos que asume el Estado se conocen desde la firma del contrato. O sea, cuando se firma el contrato, existen condiciones y cláusulas de alguna u otra manera puedan, no, en muchas ocasiones no favorece al Estado, sino en muchas ocasiones prevalece a las empresas que efectivamente están en la administración. ¿Cuál es el plazo máximo? ¿Por qué antes decía cuál es el plazo máximo de los contratos de APP? 60 años. 50 años, que efectivamente administran otras empresas privadas, que efectivamente nosotros como ciudadanos o como personas o como Estado no podemos, o de repente nos sentimos en la incapacidad de administrar
esas infraestructuras que efectivamente ha costado recursos, dinero de alguna u otra manera al Estado peruano. ¿Para qué? Para que pueda administrar un tercero, pero con ciertos privilegios. Asimismo, principales características de las APPs. Adelantan la provisión de infraestructura. Entonces dice, en algunas condiciones, o en muchas, este proyecto efectivamente es financiado por ellos mismos, en algunos, ¿no? Total o parcialmente por el sector privado. En muchas que dice, lo asume en gran mayoría el Estado, ejecuta proyectos y le da concesión. Y en otras ocasiones, el Estado, a través de las APPs, da a la empresa privada con ciertas cosas que construye la infraestructura, que hace la operación y mantenimiento en el tiempo. ¿Por qué hace el Estado este tipo de convenios o este tipo de contratos? Que en términos específicos y en términos generales podemos decir contratos con el Estado. Vemos un caso, por ejemplo, en el primer cuadro, en la primera gráfica. Existe, muchas veces nosotros como Estado realizamos un proyecto de inversión pública. Hacemos un diseño, hacemos una licitación, hacemos una construcción que, entre comillas, tiene un costo y lo podemos determinar como un sobrecosto, mantenimiento. El Estado, todas las infraestructuras existentes en el tiempo, se olvida de la operación y mantenimiento, una infraestructura concluida, entregada, transferida al sector que corresponde, y en muchas ocasiones el sector correspondiente no lo hace tal como una empresa privada de la operación y mantenimiento. O sea, el mantenimiento es de baja calidad como está. Mientras que la empresa privada, como podemos ver en el siguiente gráfico, en el segundo gráfico, efectivamente diseño, que tiene un mayor costo, licitación, un mayor costo, construcción, un menor costo y mantenimiento, la mejor calidad, a través de las asociaciones públicas privadas o a través de las APPs. Entonces, ¿en cuál de ellos nosotros como Estado podemos, muchas veces que anteriormente, ¿no? Electrocentro era una empresa, o Electrosur, Electronorte, qué sé yo. Anteriormente era Electroperú. El mantenimiento en el tiempo, el Estado mantenía como una pérdida. No había recupero y el Estado seguía invirtiendo. Posteriormente se privatizó y la operación y la calidad de alguna u otra manera ha mejorado. Pero aunque en esta pandemia Electrosur, Electroperú, Electronorte ha sacado ventaja grandísimo, ¿no? En este término de que efectivamente han puesto tarifas, costos que realmente yo me reservo en decirlo, altísimos, que no está al alcance de repente, en gran mayoría de la población de la zona rural. En muchas ocasiones el Estado viene subvencionando ese gasto. Entonces, lógicamente, de alguna otra manera, la calidad de servicio en la energía eléctrica, por decir, en el tiempo ha estado mejorando. Asimismo, ¿cuáles son las principales de las APP? ¿No? Pueden acumular múltiples funciones del proyecto, ¿no? De las asociaciones públicas privadas cuando ésta elabora su propio proyecto. Existe un diseño que efectivamente va a participar un pool de ingenieros o un pool de técnicos que van a contribuir en la mejora, en la mejor calidad de ejecución. Que efectivamente, poniendo un paréntesis, que en la inversión pública también que pueda ejecutar el Estado también debe tener las mismas condiciones. Construcción de manera eficiente, de mejor calidad, ¿no? Con conciencia, que ellos efectivamente ejecutan en el tiempo, toda vez que ellos van a administrar
durante un periodo máximo, puede ser, depende del Estado cómo regula el contrato, pero la ley que te dice a través de los APPs que hemos dicho, 60 años. Que lógico, pues tienen que hacer una infraestructura bien, pero lo contrario sucede cuando el Estado ejecuta las obras públicas, ¿no? Se contrata a un ejecutor, se contrata a un consultor a efectos de que puedan construir de manera adecuada. Pero la pregunta es, posiblemente esas obras de infraestructura pueden tener un periodo de tiempo, ¿no? En el tiempo se quiera una duración de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. Pero no sucede eso. 5 o 10 años cumplió y el Estado viene invirtiendo, ¿no? Invirtiendo, demoler esa infraestructura toda vez. ¿Qué pasó en esa construcción de esas obras civiles en nuestro medio? Efectivamente puede existir de que el contratista o de que la entidad o el Estado de repente no haya regulado o el contratista no haya trabajado de manera consciente o a conciencia la construcción de esas infraestructuras. Y por eso en un periodo de 10, 15 o de 20 años ya se vienen demoliendo. Entonces, a través de las APPs, en antes decíamos, diseño, construcción, que efectivamente el costo va a ser bastante elevado. Y puede ser, dice con claridad, puede ser financiado en su total o parcialmente por este. En muchas ocasiones financia el Estado y lo administran ellos. O en otras ocasiones existen convenios de que el Estado y la empresa privada ejecutan, pero en el tiempo esa empresa privada tiene un periodo de recupero a través de los cobros o a través de las tarifas que pueden poner en las vías. Asimismo, existe lo que es la parte de la operación. A nivel del Estado, la operación es deficiente, la operación mantenimiento, ¿no? ¿Cómo operamos? Mejoramos. De repente, cuando hacemos la operación y mantenimiento, necesariamente todas las vías, ¿por qué hablo bastante de vías? Porque efectivamente, pues, más se enmarca en eso a través de las estaciones públicas privadas, se enmarca en eso. Muchas veces las señalizaciones, entre otros, necesitan de manera inmediata en el tiempo hacer la operación y mantenimiento para que estos puedan tener efectos duraderos durante un periodo determinado. Asimismo, tenemos el CESTAB 5. Se establecen mecanismos de pago al sector privado, es decir, por ingresos propios del proyecto, financiados de usuarios vía tarifas y o desarrollos de servicios complementarios. Es decir, ¿quién paga todo eso? ¿No? La población o las empresas que vienen haciendo el uso de ese servicio, de esa infraestructura existente que efectivamente en el tiempo, ¿no? Toda la población, los ciudadanos quienes transcurrimos o quienes utilizamos a través de nuestro territorio nacional, pagamos nuestra tarifa tal como corresponde. Pago del Estado, cofinanciación, puede ser mediante retribución por inversión, ¿no? Retribución por operación, mantenimiento y entre otros. O sea, en otras palabras, si existe una infraestructura existente que ha concesionado el Estado, entonces a través de las APPs, ¿qué es? Ellos realizan el pago a través de operación y mantenimiento, que efectivamente eso es valorizado e informado al Estado peruano. Puede ser cofinanciados estas obras de origen estatal o pueden ser bajo iniciativa de un ente privado. O puede ser por su financiamiento a través autofinanciado por un origen estatal o autofinanciado por iniciativa privada, ¿no? Como es el IPO. Entonces, esto es una variedad. Si yo pudiera tener la oportunidad de repente enmarcar dentro del margen esto, de repente en una diapositiva podemos pasar 10 a media hora.
Asimismo, generan compromisos para el Estado. Compromisos generales por las APPs como compromisos fines, obligaciones de pago de importes específicos o cuantificables. ¿Cuál es el monto específico para el Estado, ¿no? Generados como contraprestación a lo previsto en el contrato. O sea, se tienen que enmarcar, se tienen que cumplir algunas cláusulas, cuáles han sido las condiciones para que ¿no?, empresa privada que administra efectivamente este recurso de alguna otra manera contribuye al desarrollo o al aporte económico al Estado peruano. Asimismo, existen compromisos de contingencia como potenciales obligaciones de pago, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Sin, ¿no? Pero contemplando dentro del riesgo que enmarca lo que es la parte del AEPP. Asimismo, principales características de la EPP. Se distribuyen diversos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de toda ejecución de un proyecto? O sea, se identifica, ¿no? Entre el sector público y privado, de acuerdo a quien es capaz de administrarlo. Existen diversos tipos de riesgos en una APP. O sea, no vayamos cuando ejecuta obras con recursos privados o de manera compartida el privado y el Estado, ya sea de manera total o parcial. Todo proyecto de inversión genera riesgos, tales como en el diseño, en la construcción, en la expropiación de terrenos o pagos de reparación o de contingencia a través de PAC, tipos de terreno o fallas geológicas que se pueden presentar y cuál es la demanda poblacional que se va a presentar en CICE. O muchas veces muchas veces pueden ser por fuerza mayor o por caso fortuito. Asimismo, como los riesgos arqueológicos, monumentos arqueológicos que efectivamente en plena construcción se puede identificar o de repente una vez construida necesitan el mantenimiento adecuado, todavía de repente esté generando impactos negativos, ¿no? Cuando está en operación y mantenimiento del proyecto. Asimismo, de existir financiamientos, si el Estado puede cofinanciar, porque muchas veces, ¿qué pasa, no? En esta pandemia muchas empresas han quebrado, pero ¿el Estado qué ha hecho? El Estado ha subvencionado a través de impulsión, a través de reactiva, pero mandar millones y millones de soles, o de repente me estoy excediendo a las empresas privadas. De alguna otra manera, ellos han tenido un beneficio, una subvención por parte del Estado. Y en otras palabras, ¿no?, han sacado provecho, ventaja, y algunos se han declarado en quiebra. Y al final, lo que debían recuperar en 40, 60 años, lo recuperaron en este periodo de pandemia. Entonces, ya traigo otras condiciones que podemos considerar. Se utilizan para el desarrollo de infraestructura pública y servicios públicos, como redes viales, ¿no?, para la operación y mantenimiento, porque muchas veces nosotros, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué en cada paso, en cada cierto tramo, existen garitas, ¿no?, como de control, para efectos de pagar, ¿no?, nuestras tarifas, ¿no?, por el transporte de vehículos? Asimismo en las vías ferrocarriles, en aeropuertos. ¿Por qué los costos son más elevados, ¿no?, más elevados en los vuelos nacionales e internacionales? Efectivamente, es administrado por las AEPP, subvencionado de alguna otra manera y a través también de puertos, ¿no?, a través de infraestructuras urbanas, recreación y culturales, por ejemplo, cines, teatros, entre otros, que puede de repente el Estado puede, de alguna otra manera, teniendo un bien, puede dar a un tercero para que pueda administrar. Asimismo, en el sector salud, educación,
energía, agua y saneamiento. ¿Por qué decimos de agua y saneamiento, por decir? Si tenemos, por ejemplo, en Lima, Sedapal, tenemos Seda Cusco, Seda Junín, ¿no? Qué sé yo, Seda Ayacucho, Seda Trujillo, entre otros. En nuestro país, ¿se viene administrando o no se viene administrando los servicios básicos de agua potable y alcantarillado? ¿En qué parte de nuestro país? Si no me equivoco, es en la parte norte del país, en Tumbes. Espero que efectivamente se viene administrando a través de empresas privadas. Entonces, aunque el Estado diga que este está funcionando como un ente piloto, ¿no? Y entre otros, como por ejemplo, los canales de riego, tremendos canales de riego en el norte del país, a través de como el mantenimiento de los canales, por ejemplo, de la represa de los Olmos, ¿no? Los Tinajón, toda esa parte que efectivamente en su debido momento se ha ido a verificar. Y efectivamente existen dificultades. Toda actividad de propiedad del Estado es infraestructura pública. Los bienes del Estado pueden ser dominados, no pueden ser de dominio privado o de dominio público. Es decir, que muchas veces, ¿qué pasa? El Estado muchas veces firman contratos, ¿no? Pero ¿cuáles son? No son proyectos de la APP, ¿no? Asimismo, no, como públicas, ¿quién ejecuta? El Estado. ¿Qué está enmarcado? Las entidades públicas como gobiernos nacionales, como gobiernos regionales, gobiernos locales, no provinciales y gobiernos locales. Entonces, esto no son APPs toda vez que las infraestructuras son administrados o por el sector correspondiente de las entidades públicas del Estado. Por ejemplo, la construcción de un colegio. Se encarga de la operación y mantenimiento, una vez hecho la transferencia, el Ministerio de Educación. Cuando existe una construcción de puentes, se hace cargo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que efectivamente ¿qué pasa? Que administra de manera directa el Estado, a través de sus entidades públicas de la operación y mantenimiento. Pero en muchas ocasiones eso se olvidan las autoridades en este sector. Asimismo, podemos hablar bastante sobre estos condiciones. Asimismo, tenemos marco de las asociaciones públicas privadas, de las APPs, marco normativo. A ver, ¿cuáles son los marcos normativos que enmarcan las APPs, asociaciones públicas privadas? Tenemos una infinidad de normas que regula, que parametra de alguna otra manera el Estado, ¿no? Lo puedo decir favoreciendo de alguna manera a terceros, a través del decreto legislativo la 1224, que efectivamente en su debido momento hay contratos con este decreto, con este decreto la 410, reglamentado a través de la 1224, el decreto supremo la 077 del 2016, de acuerdo a la resolución minera, y entre otros, ¿no? Que efectivamente esto está enmarcado bajo las normativas reguladas por el Estado, aprobados por el titular del pliego, ¿no? Por nuestro presidente de la República, avalado, sacramentado y en algunas partes modificado en conveniencia a ciertos sectores de las empresas privadas, ¿no? Entonces, en beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Que efectivamente de alguna otra manera los únicos afectados somos nosotros, ¿no? Asimismo, el marco normativo como el Decreto Supremo la 03, ¿no? El Decreto Supremo la 03 del 2019, que aprueba el reglamento de la Ley 32556,
¿no? Aprueba las disposiciones de carácter ordinario como el anexo regional con participación del sector público, ¿no? Asimismo, a través del decreto supremo, ¿no? A través del decreto supremo, la 2944 del 2018, decreto supremo la 295 del 2018. Entonces, enmarcamos una infinidad de normas y podemos revisar norma por norma. Sé que es muy amplio, es bastante amplio este tema. Entonces, pero sí, yo felicito a los organizadores, a la Escuela Nacional de ENCAP, ¿no? Efectivamente, de que viene contribuyendo de alguna manera con el reporte, con la visión, con los mecanismos, con las normativas de alguna u otra manera nos pueden apoyar a nuestro sector. Los principios de la APP a la luz del decreto legislativo la 1224 de la ley 29233 y su reglamento. Efectivamente, ha existido modificaciones, ha existido variaciones, pero no en el contenido. Estos principios, ¿no? Efectivamente de las APPs se enmarcan, entre comillas, cuando hablamos, ¿no? De lo que es de lo que podemos hablar. Primero, la transparencia, competencia, responsabilidad presupuestaria, asignación adecuada de riesgos, enfoque de resultados, planificación, valor del dinero. O sea, hacen un círculo genérico enmarcado y concluido en el valor del dinero. Efectivamente que esto va a depender de la planificación y del enfoque de resultados y previsión de la asignación de repente de los riesgos que se pueden ocasionar o se pueden generar en nuestro medio. Asimismo, el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada de las APPs es un sistema funcional, no administrativo, o sea, no se encarga el Estado de esta administración. Se establecen los roles de distintos actores involucrados, ¿no? Que efectivamente, este Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada está regulado, ¿no? Está regulado. Se empodera a los sectores y entidades regionales y locales a través de comités de inversión. Promueve la coordinación entre entidades públicas. Efectivamente, esto a través de la Oficina de Proyectos de Inversión Pública, OPIP, ¿no? Ya que todo esto actúa, ¿no? A través de las entidades públicas, organismos públicos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Economía y Finanzas, que efectivamente regula, ¿no? Enmarca, pero no pone de repente, de alguna otra manera, ¿no? Enmarcado dentro del marco de la ley y así a través del OCITRAN, OCITEL, OCINERMIN, SUNAS y entre otros. Entidades que están inmersos, regulados, que regulan o puedan servir como fuente de apoyo a estas APPs. Los comités de inversión. Estos comités de inversión a través de las APPs deben estar integrados por funcionarios con capacidad de tomar, ¿qué dice? Integrado por funcionarios con capacidad de tomar decisiones. Es decir, muchas veces veíamos, a veces hay que tomar decisiones acertadas, pero con todo riesgo, pero con el fin de desarrollar, con el fin de atender cualquier necesidad en ajusto a tiempo, o sea, en el momento oportuno. Y muchas veces, por la falta de decisión, se demora esto. Se reemplaza la pluralidad de dificultad a través de la proinversión. Esta oficina de proinversión está encargado, ¿no? De esto. Efectivamente, de la coordinación con un solo actor, con una ventana única, a veces de proinversión. Hablamos de proinversión
efectivamente es un ente que regula, ¿no? Que enmarca dentro del margen de la ley a efectos de qué. Ellos planifican. Están encargados de la planificación. Están encargados del área existen áreas de oficinas de concesión, oficina de programación de inversiones, áreas de asesoría jurídica, que efectivamente esta entidad es una entidad pública, entre comillas, y enmarcado a través de un comité de inversión. Regulan, controlan, licitan, firman contratos y entre otros en beneficio o retiro esa palabra del beneficio en bien del sector que corresponde en este caso de la población beneficiada. De alguna otra manera, satisface las necesidades, pero lógicamente con costo muy altísimo. Asimismo, funciones de los comités de inversión. Hemos dicho que los comités de inversión deben tener capacidad de decisión. Capacidad, es decir, con todo riesgo que se pueden presentar. Este comité de mínimamente debe estar conformado por responsable por la oportuna del informe multianual de inversiones de las APPs. Tienen que estar integrados por 3 funcionarios, ¿no? De proinversión. O en caso del ministerio, ¿no? Alta dirección o titulares de órganos de línea o asesoría de la entidad. Actúa como oficina de proyecto de inversión, órgano de coordinación a través de OPIP o a través del órgano de coordinación. Esta oficina de proyecto de inversión pública ejerce funciones de los comités especiales de proinversión para los proyectos de su competencia, de su administración que está acá. Su órgano máximo es el Consejo Regional o Local, viceministro de funciones del Consejo Directivo de Proinversión. O sea, son entes, son esferas de alto nivel, que efectivamente todavía estos no están enmarcados a través de los funcionarios, a través de los gobiernos locales, a través de los gobiernos regionales, no, a través de los ministerios. Y este órgano de coordinación coordina la solución de problemas con preinversión, vela la ejecución y cumplimiento de decisión del Consejo Directivo y comités de proinversión. Se entiende de que en este comité de proinversión existe, pues, estoy entendiéndolo, que es administrado, regulado, aprobado a través de un directorio superior. Entonces, estos son riesgos que podemos presentar y procesos para el desarrollo. Fase, descripción, herramientas y aprobación. Planeamiento, formulación, estructuración, transacción y entre otros, que podemos hablar bastante de este tema. Haciendas públicas como los APPs en números. Mírale, en el año de proyectos adjudicados, yo estimo que lógicamente el año, la información que se tiene, ¿no? Adjudicados en una iniciativa, ¿no? Estatal a un 97%, cofinanciamiento 41%, autofinanciado por un 59%. Entonces, es necesario, si hablar de este monto, proyectos adjudicados desde el periodo 2011-2010, ya hablaríamos de un tema muy grande. Asimismo, por ejemplo, hay una cartera de proyectos por impuesto, ¿no? Esto corresponde a obras por impuesto, ¿no? Un paréntesis lo ponía, que efectivamente, por ejemplo, en la cartera de proyectos de la Universidad Provincial de Cusco, ¿no? Existe 5 proyectos ya listos para su licitación, aprobado el 13 de enero del 2020. Entonces, ¿por qué decía esta? Efectivamente, dentro del ranking que podemos tener existe una infinidad de casos. ¿Y por qué hablo de obras de impuesto? Y justamente vamos a tratar en el siguiente caso, obras por impuesto. ¿Por qué estamos pasando de repente de manera muy rápida? Que lógicamente no podemos dejar de hablar de obras por impuesto. Cuando hablamos de obras por impuesto, nos vamos a referir, ¿qué es obras por impuesto? O sea, de las APP, la empresa privada invierte y recupera a través de un contrato
con la intención de que en el periodo no máximo de 60 años pueda recuperar su inversión. O sea, puede tener utilidad, ¿no? De 22, y tenemos contratos de un promedio de 22 años. Entonces, esta empresa privada administra, regula, en otras palabras, de alguna otra manera, genera ingresos, propios ingresos para su propia empresa. Mientras que obras por impuesto, que lógicamente son nuestros recursos, son nuestros fondos. Tanto yo y tú, tanto tú y yo, contribuimos. ¿A dónde? A la SUNAT. Muchas veces, ¿qué pasa? Entonces, si hablar de la parte financiera, podemos hablar mucho tiempo. No quiero irme a otro tema, pero ¿cuáles son las obras por impuesto? Dice, es un mecanismo que permite a una empresa privada financiar y ejecutar proyectos de inversión pública con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría. Clarito está. Pero estos costos son bastante elevados. Efectivamente, eso, ¿quién tiene que pagar? El Estado. ¿Quién tiene que contribuir por esas obras que ejecuta el Estado? ¿Quién tiene que pasar a pagar? A través de los gobiernos nacionales, a través con los recursos, a través del tesoro público, qué sé yo, o a través de sus propios ingresos propios, o a través de la asignación presupuestal, ¿no? ¿A través de qué? Del gobierno regional, no, gobierno nacional, gobierno regional, provincial y local. Es decir, yo ejecuto una obra, pero con la condición de que yo, ¿a cargo de qué? De mis impuestos, ¿no? Me tocó de repente como empresa A, que soy una minera X, contribuir a la Superintendencia Nacional de Banca, o mejor dicho, a la SUNAT. Me corresponde de repente 1.000.000, pero yo he ejecutado una obra por un monto de 1.000.000. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a hablar un poquito más adelante, beneficios del mecanismo, empresa privada. Asocia su imagen con las obras de alto impacto social. Yo les puedo decir, por ejemplo, en un distrito, en una provincia X, ¿no? Donde ha ocurrido el fenómeno del niño costero. Han construido un hipermercado, ¿no? Bonito. Ahí está el Banco BCP, Banco Scotiabank, y al costadito está el Banco de la Nación. Entonces, ¿qué pasa, no? Subvenciona, o sea, señor, yo voy a construir una infraestructura, pero con el cuentito de que le estoy poniendo una entidad financiera, el Banco de la Nación, yo digo, no, estoy invirtiendo para el Estado. Y yo me pregunto, el Banco SP, BBVA, Scotiabank, entre otros, ¿a quién contribuye? Entonces, podemos hablar bastante, ¿no? El gobierno nacional y gobiernos regionales, locales, entidades. Adelante en el corto plazo de recursos ordinarios que son de descontados culminados, ¿no? ¿Qué dice? Adelante en el corto plazo recursos ordinarios que son descontados culminada la obra o avance de obra. Pueden ejecutar a través de proyectos de inversión, ¿no? En cultura, en proyectos como lo que es la parte de ambiente, deporte, saneamiento, salud, educación, turismo, agropecuaria, orden público, seguridad, incluyendo su mantenimiento. O sea, entonces, todo esto, efectivamente, pero también dice, ¿no? Adelanta recursos financieros del canon, regalías y otros que son descontados al año siguiente de la culminación de la obra. Pueden ejecutar PIBs en todas sus funciones, incluyendo su mantenimiento. Entonces, mira, imagínate, en este tema, hablar de beneficios y mecanismos a través de obras por impuestos es bastante amplio, ¿no? Simplifica procedimientos y libera recursos, incrementa la eficiencia de las entidades públicas, ¿no? Entonces,
Agiliza la ejecución del proyecto de inversión sosteniendo el aumento del dinamismo del país, o sea, de manera en el tiempo. A veces yo me pregunto y digo, no, pero ¿de qué una manera está beneficiando en un tiempo récord, ¿no? A la población. Si muchos proyectos ejecutados por impuestos duran más, ¿no? O duran más en el tiempo que normalmente debían ejecutarse. He visto bastantes proyectos, del cual me reservo en decirlo, ¿no? Varios proyectos en el norte del país ejecutados por estas obras por impuestos, que hasta la fecha algunos se encuentran en liquidación, algunos se encuentran en la entrega de terreno, mejor dicho, en la entrega de obra, y algunos todavía no encuentran con liquidación correspondiente. Así mi objetivo del mecanismo, agilizar y ser más eficiente la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? Efectivamente, ¿qué es idea, proyecto, ¿no? ¿No? Pero ¿quiénes deben enmarcarse para la ejecución de estas obras públicas? ¿Quiénes deben hacer gestión? Podemos hablar, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Mira, hay una infinidad de obras por impuesto, estadísticas, ¿no? Efectivamente, más de 2 millones de peruanos beneficiados con los proyectos desarrollados, ¿no? 78 empresas privadas, 14 gobiernos regionales, 104 gobiernos regionales y 2 gobiernos nacionales. Mira, a ver, ahí está. Proyectos, ¿cuánto por ciento? Son casi 45% se invierte, ¿no? Obras por impuesto en el sector transporte. Salud, mínimo que sea 7%. Educación, construcción de colegios, entre otros, 16%, y proyectos de saneamiento en un 20%. O sea, las obras por impuesto generalmente se enmarcan en la ejecución de obras viales. Pero ¿por qué no se enmarca en lo que es la parte de la educación? Otros, seguridad un 7%. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que tener, ¿no? Ejecución de OXI, ¿no? A través de obras por impuesto, a los gobiernos regionales, gobiernos locales y gobiernos nacionales. Y podemos hablar bastante. Asimismo, manejamos unos esquemas que efectivamente, que ahí está bien especificado, ¿no? Ahí está bien especificado que podemos hablar de Loreto, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, Ica, Huancavelica, Callao, Lima, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Piura. Y la pregunta es, ¿dónde está Purímac? ¿Dónde está Ayacucho? Entonces, puedo enumerar una infinidad de regiones y San Martín. ¿Dónde está Amazonas? ¿No? Entonces, hay cosas, pero ¿dónde están las autoridades? Porque muchas veces, ¿qué pasa? La norma, la ley está dada, pero en el fondo no vienen implementando, no vienen mejorando, o es decir, desconocen cuál es el procedimiento. Es necesario que tengamos que saber cuáles son los procedimientos y debemos saber proyectos más representativos en los gobiernos, ¿no? Regionales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Por inversión comprometida por número de proyectos, ¿no? Ahí está. Gobierno regional de Arequipa, Gobierno regional de Ancash, Gobierno regional de La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Junín. Proyectos concluidos, ¿no? Efectivamente, como el caso, ¿no? Vía interconectora Puente Chilina, ¿no? Proyecto concluido. Mejoramiento de la cartera de repartir convenio suscrito, ¿no? Y así podemos identificar. Obras por impuesto, como cuáles son los aspectos normativos. Casi regulado, como en antes decíamos, ¿no?
Regular estas normas regulan cómo funciona el esquema. Yo quería llevar a esto, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para poder enmarcar esto, obras por impuesto? ¿No? Efectivamente que los proyectos tienen que tener la certificación presupuestal, ¿no? A efecto de que se utilizan contra los pagos a cuenta y regulación de, ¿no? Hasta un máximo de 50% a través del tesoro público, ya sea a través del gobierno regional, a través del gobierno local, a través del gobierno nacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas obras sobre impuestos están enmarcados dentro del norma. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? A ver, qué proyectos podemos ejecutar a través del Sistema Nacional de Inversión Pública? Ahora sabemos que el Sistema Nacional de Inversión Pública está enfocado en la invierte.p a través de elaboración de fichas técnicas y su respectivo. Efectivamente, estas obras por impuesto no se van a ejecutar con montos de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, sino es una inversión que requiere un monto más o de un costo muy elevado, que satisfaga, o sea, son proyectos que tienen que ser de grande envergadura, que beneficien de alguna otra manera a gran cantidad de la población beneficiaria. ¿En qué podemos aplicar, en qué podemos enfocarnos para poder ejecutar las obras por impuesto, por empresas privadas? Es que van a ejecutar empresas con propios impuestos, o algunos, en otros lo que le correspondía pagar el Estado, ¿no? Al Estado, los impuestos, efectivamente, en alguna otra manera afectan, como transporte, saneamiento, seguridad, equipamiento, forestación, turismo, energía, salud, educación, productos, esparcimiento, infraestructuras de riego y entre otros podemos llamar. Asimismo, ámbito de aplicación del gobierno nacional. Entonces, todo podemos hacer, cualquier entidad pública del gobierno nacional que desarrolle proyectos de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la invierte.p en las funciones de salud, ambiente y entre otros. Mayores incrementos en los montos de inversión, perfil, expediente técnico y de existir adicionales de obra. Lógicamente, en todo, pero esto va a estar enmarcado todo el proceso, pero durante el proceso de la ejecución de la obra, por estas obras por impuesto, va a estar enmarcado dentro del reglamento de la ley de contratación del Estado. Entonces, hay que tener, por ejemplo, procedimientos más cortos y sencillos, gobierno regional, local y universidades públicas, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cómo nosotros, si queremos acceder a estas obras por impuesto, qué es lo que tenemos que hacer? Los gobiernos regionales, locales y universidades pueden ejecutar PIB siempre y cuando estos hayan sido declarados viables, o sea, obras por impuesto. ¿Cómo se conforma este comité? ¿Cómo se aprueba para poder acceder a esas obras por impuesto? Uno, el Consejo prioriza el proyecto de inversión pública viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública a través del invierte.p. Dos, el titular de la entidad designa el comité especial encargado del proceso de selección. De existir expediente técnico, ¿no? Se solicita emisión del informe previo para iniciar con el proceso de selección, o sea, a través de un comité de selección. 4, se convoca un proceso de selección, efectivamente, enmarcado dentro de la ley de contratación del Estado a través de la página web del organismo supervisor de contratación del Estado, que lógicamente se suscribe un convenio, se emite las conformidades de recepción y calidad, entidad pública solicita la emisión de la certificación. El punto 7 es la liquidez, si cuenta o no cuenta, para poder proceder con el proceso correspondiente.
Entonces, asimismo, procesos más cortos y sencillos, ¿no? Ahí decía cortos y sencillos, ¿no? Entidad pública esto era gobiernos regionales, locales y universidades públicas. Ahora, vamos a ver gobierno igual, ¿no? Hay 9 pasos, ¿no? Solicita a la Dirección General de Programación, ¿no? De proyectos de programación multianual la opinión favorable sobre capacidad, pero si se cuenta o no se cuenta. A esto se refiere si se cuenta o no se cuenta con la certificación presupuestal, o para poder, o efectivamente cuál es el convenio que se haya tenido, que se va a tener en una vez para la suscripción. El titular aprueba o actualiza listas del proyecto de inversión. Sector, designa el comité, solicita a la Dirección General de Programación la opinión favorable a la disponibilidad presupuestal, se elaboran las bases, solicita el informe previo, se convoca, se suscribe el convenio, se emite conformidad a la resolución y entidad pública solicita la emisión del certificado de presupuesto. Si se cuentan y se convoca. Tenemos gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas. 7 puntos, ¿no? Como antes decía. Entonces prioriza, proceso de elección, suscribe el convenio, elabora, modifica, ¿no? ¿Cuál es la empresa contratista, ejecuta y entrega el proyecto? Recibida conforme la entidad pública solicita al Ministerio de... Entonces, es un paso que debemos entregar. Las empresas privadas pero podrán presentar sus propias iniciativas. Si yo como empresa privada o tú como empresa privada tienes la intención de ejecutar una obra, un proyecto identificado de necesidad y de prioridad, lo puedes hacer, identificar, hacerle la ficha técnica, el estudio definitivo, la ejecución y la puesta en marcha del proyecto. Entonces, va a depender, o de repente tiene la entidad, tiene un proyecto ya priorizado, en la fase de repente sin que haya vencido el valor referencial, efectivamente tú lo puedes actualizar el valor referencial, que lógicamente esa actualización del valor referencial el Estado te tiene que reconocer, a través, pero como empresa privada. Propuesta de priorización con participación del sector privado, ¿no? Asimismo, como proyectos, como antes decía, ¿no? Proyectos priorizados conforme a ley y el reglamento. Asimismo, por responsabilidades a considerar, ¿no? Solo se firman convenios con obras por impuesto para desarrollar el PIB, que deberán estar en armonía con políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local, a través de sus planes estratégicos o planeamientos estratégicos. Deben conformar un comité especial para procesos de elección de empresa privada y pueden decidir contar con la asistencia de técnica de proinversión. ¿Cuáles son las condiciones? Efectivamente, antes decíamos que tiene que conformar un comité a través de proinversión, a través de la alta dirección. Las entidades públicas y las empresas privadas deberán remitir al Ministerio de Economía y Finanzas copia de los convenios dentro de los 10 días de suscrito el convenio, a efectos de que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga conocimiento sobre el convenio suscrito. El avance y la calidad de las obras o proyectos serán supervisados por una entidad privada, supervisada, contratada por la entidad pública. Es decir, la supervisión de la obra está a cargo ¿de quién? De la entidad. Designa, regula, supervisa si se está ejecutando de acuerdo a los contenidos del expediente técnico de obra. La emisión del certificado por parte del MEF se efectúa en un vez de la entidad pública, otorga la conformidad de recepción y la entidad supervisor otorga la conformidad de la calidad. Entonces, ¿qué pasa? En algunas ocasiones, la empresa privada culmina con la ejecución de la obra y presenta su liquidación a prueba y dice el Ministerio de Economía y Finanzas, ya culminé la obra, como si fuera una obra llave en mano, ¿no? Cobra. Asimismo, ¿qué es el informe previo? Es un documento técnico emitido por la CGE, resultado del proceso de verificación de la documentación. Entonces, también está regulado, está supervisado o participa la Contraloría General para acciones de control si efectivamente es empresa privada.
conforme al convenio suscrito con el gobierno de la ciudad, gobierno local, regional, esté ejecutando la obra. Asimismo, objetivos del informe, ¿no? Solo podrá verse sobre aquellos aspectos que comprometan la capacidad financiera del Estado. Dice, como le inciso, capacidad financiera, y debe ser publicado en la página. Estamos hablando de la capacidad financiera, ¿no? Dicho informe previo no está vinculado sin perjuicio del control posterior. Ahí está el mecanismo que contempla cómo se emiten los documentos para efectos de regular, cómo se hacen las condiciones para la emisión de certificación presupuestal, ¿no? Cómo está la Dirección General de Programación Multianual a través de GPI empleando la normativa de recursos determinados asignados entre los gobiernos regionales que efectivamente se tienen que manejar de manera adecuada estos recursos. Procedimientos, ¿no? La sociedad de capacidad pues, debe contener, ¿no?, datos, mantenimiento de la oficina, entre otros, ¿no? La Dirección General de Programación de Inversiones realiza el análisis de capacidad de los fondos sobre el saldo de los mismos. No son flujos futuros, sino la parte económica en el periodo de tiempo determinado. Asimismo, propuesta de proyectos con participación del sector privado, mira, a ver, sector privado, entidad pública. Entonces, hay plazos que se tienen que cumplir, hay plazos que tenemos que nosotros regular. Ejecución conjunta del proyecto, ¿no? Muchas veces la ejecución de los proyectos efectivamente permite mayores resultados en armonía, ¿no? Tanto de los gobiernos subnacionales y gobiernos nacionales, ¿no? Con el fin de la ejecución de los proyectos en mayor número, en cantidad mayor, a efectos que esto, pero con costos muy, de repente, dentro del margen de la ley. Entonces, ahí está. Entidad privada, firma del convenio de inversión. Entonces, a través de la Dirección General de Proyectos, ¿no? La opinión, entonces, ¿qué debe haber la entidad nacional? Solicitar de la capacidad presupuestal, la entidad subnacional y la entidad nacional. Se firma el convenio. Una vez que se firma el convenio dentro de la GPI, hace la opinión favorable y dentro de los 5 días, cuando hablamos de 5 días, nos estamos refiriendo a 5 días calendarios. Emite la resolución, prioriza los proyectos, lleva el proceso, supervisa, acta de conformidad. Una vez culminado el proyecto, la emite la conformidad de relación y envía un ejemplar del acta a la entidad coejecutora, en este caso, quien es el encargado del financiamiento. ¿Qué contenidos mínimos debe tener un convenio de ejecución? Información del proyecto, que es ¿no?, el código unificado de inversión o el código de SNIP. Entidad responsable de la empresa supervisor, ¿no? ¿Cuál es la entidad? ¿Quién es la entidad que va a hacerse cargo del proceso de selección y de la designación de la supervisión? Así mi órgano del sistema que declara la viabilidad o el órgano o la unidad ejecutora, identificación de los componentes, cuáles son los componentes del proyecto, porcentaje de participación para el financiamiento del PIB, obligaciones de las entidades, en caso de existir de repente entre términos entre ambas empresas o en consorcio, ¿no? Entidad a cargo de la operación mantenimiento, solución de controversia. ¿Quién es la entidad que se va a hacer de la operación mantenimiento? En muchas ocasiones, ¿qué decimos? Está bien, ejecutamos una obra por impuesto. Ahí está el colegio. Ahí está el proyecto de agua y saneamiento. Pero ¿quién se va a hacer ese cargo de la operación y mantenimiento? Entonces, por tanto, tenemos que nosotros identificar si es una infraestructura educativa, el Ministerio de Educación, si es una obra de saneamiento, puede ser un SEDALI, qué sé yo, ¿no? Y si es un proyecto de una obra vial, el Ministerio de Transporte, entre otras entidades que efectivamente van a poder regular el control adecuado. Asimismo, a través de la inclusión y gestión de la materia de gobierno regional, el Estado está en la obligación de cada 2 años evaluar, ¿no? Evaluar todos los proyectos de salud, turismo, agricultura, educación, saneamiento, ambiente, cultura, todo eso, cómo está operando.
Si está en la misma, porque toda vez que el ente ejecutor tiene responsabilidades durante un periodo sobre la calidad del proyecto que viene ofreciendo o que ha ejecutado en el referido sector. Asimismo, ahí está el esquema, ¿no? De que efectivamente para que de mayores trabajos de obra, ¿no? De existir de repente lo que son los, de existir mayores metrados, entre otros aspectos que pueden existir. Hay plazos que efectivamente pueden variar o pueden regular de alguna otra manera, dependiendo cuál ha sido el grado de convenio que ha firmado el sector correspondiente. Asimismo, mantenimiento de los precios, se aclara y procedimiento y el pago de costos adicional de la empresa, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? El expediente de mantenimiento deberá contener las actividades, la prioridad, el cronograma y los costos de mantenimiento. Y muchas veces no está considerado el expediente técnico. Los costos de la revisión del mantenimiento serán reconocidos. Si en caso no existe ese tipo de los costos, es necesario que esto a través de la empresa privada, no, en este caso, ejecuten, ¿no? Ejecuten, pero o elaboren, o mejoren, o actualicen el valor referencial o hagan el expediente adicional, toda vez esto debe ser reconocido por la entidad. El expediente de mantenimiento deberá elaborar y presentarlo por la entidad privada antes de la recepción del proyecto, o sea, antes de la recepción de la obra, ¿no? Entonces, asimismo, el financiamiento, contratación de la supervisión a través de la empresa privada, ¿no? La entidad pública contrata al supervisor. Cuando hablamos de la entidad pública nos estamos refiriendo ya sea el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial o gobiernos locales. Que efectivamente esto también tiene sus plazos que por ley corresponde. Continúa de la supervisión. La entidad puede contratar por adjudicación directa el saldo del servicio de supervisión. O sea, en muchas ocasiones tiene un periodo, de repente hay resolución de contrato, la ley que te dice que efectivamente tú puedes, ¿no? El saldo que falta, pues, de manera directa, a través de una contratación directa, ¿no? Contratar la supervisión. Ahí está de la Dirección General del Programa Proyectos de Inversión Pública, a través de la DGPI, solicita, ¿no? Entonces hay plazos que nosotros tenemos que regular, ¿no? A efectos de cumplir con nuestros objetivos y metas. Recepción del proyecto, ¿no? También certificación con cargo a presupuesto institucional, canon, ¿no? Con cuál es el financiamiento, problemática de la supervisión y mejora. Retrasos, financiamiento, la supervisión se mantiene a cargo de la entidad pública escogiendo. Entonces, todo el tiempo, o sea, en este caso, los mismos procedimientos hasta la culminación de la ejecución de las obras por impuesto. Entonces, les puedo decir, si es verdad que nosotros no tenemos de repente alguna página web, todo está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A través de Proinversión, y nosotros podemos ver en el link, ¿no? Lo que es la parte de inversión privada, para poder nosotros acceder a cierta información a efectos de no podernos nosotros poder informarnos más, interesarnos más y conocer más sobre estos proyectos de las asociaciones públicas privadas y proyectos de obras por impuesto. En este caso, podemos hacer el link, entre otras condiciones, para que ustedes puedan, ¿no?, ingresar y pueden acceder a diversos documentos, lo que hemos valorado como normas legales que hemos considerado en la presente exposición. Sé que esta exposición ha sido a velocidad muy rápida, pero tenemos un tiempo limitado que efectivamente los organizadores también hay otros eventos posiblemente posteriores, que nosotros no tenemos que también ser respetuosos del horario que nos figura o que nos indica a los organizadores. Cualquier pregunta y consulta, con mucho gusto les voy a responder. Muchas gracias, muy buenas noches a los organizadores. Gracias, ingeniero Rolly, muchas gracias. Entonces hemos llegado a la parte final. Hacemos la invitación a los que están conectados. Si tuvieran alguna pregunta, vamos a dar un minuto en todo caso
para que puedan formularla a través de los comentarios de esta transmisión en vivo, ¿no? En la cual se está llevando a cabo por Facebook Live, por el Facebook de ENCAP, ¿ya? Así que pueden aprovechar estos últimos minutos. Y luego, bueno, mientras esperamos esos segundos para las preguntas, aquí tenemos la opción de la certificación que han estado preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para la certificación? El paso número 1 es, bueno, que nos puedas escribir a través del WhatsApp. Ahí está, 951-42-88-84. Y el paso número 2, obviamente, ¿no? Ya por interno, por WhatsApp, te estarán brindando los detalles del curso del día de hoy, APP y obras por impuesto, las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, ¿ya? Así que escriban a través del WhatsApp: deseo certificarme en el curso del día de hoy, y les estarán enviando todos los detalles de la certificación. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí. Ajá, ahí está. Van comentando, excelente, buena ponencia. Está de Ever de la Cruz, dicen, ¿no? Jason Albeña también desde Colombia. Genial, muy buenas noches. Bien, en todo caso, vamos a dejar hasta este punto, obviamente con el compromiso de que en los próximos días sigamos desarrollando más cursos, ¿ya? En el tema de obras, quedan muchos temas por desarrollar en relación al tema de obras, así que con ese tema también de la cuarentena, muchos se están preguntando cómo va a ser el tema de las obras, ¿no? Si va a continuar o no va a continuar con las nuevas disposiciones. Entonces, en la semana que viene también estaremos desarrollando más temas. Ingeniero Rolly, ¿algún comentario final para finalizar la transmisión del día de hoy? ¿Recomendación o en su defecto? Bueno, agradecer a la escuela ENCAP. Efectivamente, esto es un tema muy nuevo. Claro, parece antiguo, pero efectivamente a todas las entidades, a través de los gobiernos locales, a través de los gobiernos regionales, a través de los gobiernos provinciales y nacionales, como es un proyecto que se viene ejecutando en grandes envergaduras, ¿no? Como la parte del túnel, del metropolitano, entre otros, son de grandes envergaduras que requieren una inversión muy fuertísimo y sinceramente a veces muchos. Es bueno, ¿no?, que todas nuestras autoridades locales enmarquen esto, impulsen, gestionen. Las normas están dadas, las leyes están dadas. El problema es que no hay decisión a través del Consejo, por si hablamos de los gobiernos regionales, a través del Consejo Regional, no toman decisiones, no toman acuerdos a efectos de que las obras, ya sea, nos convendría ejecutar por obras por impuestos, ¿no? Ellos se enfoquen, enmarquen eso. ¿Para qué? Para que esto podamos tener ciertos sectores, ya sea en muchas regiones del país. Por ejemplo, yo veía en Huancavelica una obrita, en Junín otra obrita, son pequeños, ¿no? Son de casualidades, pero en el norte del país hay otros proyectos de gran envergadura. Entonces, lo que quiero es recomendar a las personas, a las autoridades, a los consejeros regionales a nivel de nuestro ámbito del territorio nacional, enmarquen esto, apuesten para que las obras para que las obras se ejecuten en el menor plazo o en el menor tiempo posible, a efectos de alguna manera nuestra población no tenga un servicio en el menor o corto tiempo que requiere. ¿Para qué? Para dar la mejor calidad de vida a toda la población de nuestra región, de nuestro país, de todo el ámbito del territorio nacional. Muchas Genial, ingeniero. gracias a los organizadores y estaremos de repente enfocando más en esto porque es un tema bastante amplio, es muy interesante el tema y creo que es bueno que los organizadores, de los muchos organizadores que hay, esté tomando un hincapié, un inicio, y creo que todo inicio tiene dificultades, y que vamos a enmarcar y vamos a darnos el esfuerzo posible a efecto de que esto sea múltiple para que para todos los sectores puedan implementar y hacer las decisiones correctas y acertadas para que se puedan ejecutar estas obras por impuesto en su gran mayoría de nuestro territorio nacional. Muchas gracias, muy buenas noches. Genial, ingeniero Rolly, muchas gracias. Y bueno, nos estaremos reencontrando también en próximos temas en relación al tema de obra. Muchas gracias, ingeniero Rolly. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta otra oportunidad.
Bien, amigos, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final, ¿no? Y antes de terminar, ahí está nuevamente. Hemos desarrollado más cursos en el tema de obras, ya. Con esto seguimos complementando los diferentes temas. La semana pasada hemos estado con valorización de obras, también liquidación de obras. El día de hoy con las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, ¿no? Y todos los cursos se transmiten a través del Facebook Live de ENCAP, ¿no? Y para la certificación aquí tenemos el número único de ENCAP para la certificación, los materiales, la certificación viene con el material correspondiente también, así mismo con el video, ¿ya? Y respondiendo a una pregunta adicional también que nos han estado formulando, ¿dónde puedo ver más cursos de obras o más cursos en el tema de ingeniería, ¿no? Tenemos a disposición nuestra página web, aquí está, así como el mismo nombre, ENCAP, www.encap.edu, ¿no? De educación.pe, ¿no? En su navegador pueden ingresar las 24 horas, estamos agregando cursos. Y aquí en la parte principal, tenemos la categoría obras. Si se van a la categoría obras, podrán encontrar los diferentes cursos que estamos mencionando, ¿no? Muchos de ellos ya se editaron en vivo, ya están grabados, listos para que ustedes puedan acceder, puedan capacitarse y de igual manera certificarse, ¿no? Tenemos cursos cortos, aquí pueden apreciar los precios, o en su defecto, si desean cursos mucho más completos, también hay, ¿ya? Entonces ahí pueden ir apreciando más cursos, ¿no? Gestión de obras de riesgo para obras viales, metrados en obras de construcción, peritaje, lineamientos del cuaderno de obra digital también en el tema de obras, valorización, liquidación, prestaciones adicionales y mayores metrados, diferentes temas en relación al tema de obras. Prevención también respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Con relación también al tema de obras. Ahí están todos los cursos que se tienen ya listos a disposición para que puedan capacitarse. Bien, muchas gracias. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene con más cursos también de obras, muy importante. Mañana se estará publicando la programación de los cursos que tenemos el día lunes a capacitarse en este inicio de cuarentena, pero bueno, hay que aprovechar el tiempo, señores, siempre con muy buena actitud, pase lo que pase, tenemos que estar capacitándonos para poder tener las herramientas disponibles en el momento que se requiera. Muchas gracias y bendiciones, feliz fin de semana.